Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Límites de la autonomía funcional en el derecho disciplinario, que hace parte del ciclo de capacitaciones en derecho disciplinario. En esta ocasión se analizarán los principios de independencia y autonomía judicial que, de acuerdo con el artículo 228 de nuestra Constitución Política, son pilares esenciales de la administración de justicia, pues se entiende que la autonomía funcional implica, dentro del ámbito de sus atribuciones y su sana crítica, la libertad que tiene el juez para adoptar una u otra determinación en conformidad con la normatividad vigente y los preceptos constitucionales. En ese sentido, se vislumbra la importancia de estudiar la autonomía judicial en el campo disciplinario para entender cómo se desenvuelve y qué límites existen para él en ese ámbito. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Luis Rolando Morano Franco, abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y magíster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, máster en Cultura Jurídica y Seguridad y Justicia de la Universidad de Girona, España. Ha sido juez penal del circuito, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Magdalena. También se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrado en distintas universidades del país. Fue director de la especialización de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Valle del Cauca. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Luis Rolando Morano. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial desde la ciudad de Cali. Un saludo para la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Para usted, doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y para todas las personas que a esta hora se conectan a esta videoconferencia. Como usted lo decía, doctora María Lucero, en esta tarde nos ha correspondido presentar el tema de los límites de la autonomía funcional en el derecho disciplinario. Este tema, también como usted lo anunciaba, es un tema basilar, fundamental en el derecho disciplinario judicial. Entendiendo por derecho disciplinario judicial, por supuesto, aquel que se aplica a todos los funcionarios judiciales, también a los abogados, jueces de paz y auxiliares de la justicia, y que próximamente, cuando entre en vigor la Comisión de Disciplina Judicial, también comprenderá a los empleados judiciales. Y por lo tanto, es fundamental este tema porque es uno de los que resulta particularmente complejo o problemático en la praxis del derecho disciplinario. Es la pregunta acerca de si la decisión o las decisiones que toman los jueces de la República pueden ser objeto de disciplinamiento, pueden ser objeto de disciplina judicial. Esta pregunta es una pregunta que sigue suscitando polémica, que sigue suscitando puntos complejos o lagunas que ha ido desarrollando con el transcurso de la vigencia de la Carta Política del 91, tanto la Corte Constitucional como, por supuesto, el órgano de cierre de la jurisdicción disciplinaria. Para la presentación que haremos, la hemos dividido en tres partes fundamentales. En una primera parte abordaremos el tema de la pregunta por la autonomía funcional. ¿Qué se entiende por autonomía funcional? ¿Qué ha entendido la jurisprudencia constitucional y también la de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria? ¿Cuál es la relación de esta autonomía funcional con el principio de la independencia judicial? En una segunda parte miraremos cuál es el marco normativo y jurisprudencial
del principio de independencia judicial, también de la mano de algunas referencias a los instrumentos internacionales o a los estándares internacionales en esta materia, para pasar luego, como parte final, a analizar la relación entre la autonomía funcional y el derecho disciplinario judicial. Y a partir de esa relación, mirar cuáles son algunos de los problemas que suscita esa relación, siendo el principal y el que ocuparemos también en esta parte final, el de la imputación que se hace o que se puede hacer a los funcionarios judiciales de la falta gravísima prevista en el numeral primero del artículo 48 del Código Disciplinario Único, cuando tiene como soporte la presunta incursión en la conducta o en el tipo penal de prevaricato. Este aspecto es el que particularmente suscita polémica y suscita interpretaciones que en ocasiones resultan enfrentadas y que por supuesto abordaremos acá desde una perspectiva exclusivamente académica, para terminar luego con algunas conclusiones y con el espacio para que se puedan hacer las preguntas que considere el auditorio. A continuación voy a compartirles una presentación que servirá para orientar la exposición que nos proponemos hacer en este momento. En este orden de ideas anunciado, entonces, vamos a mirar, en primer lugar, a hacernos la pregunta de qué es la autonomía funcional. Desde el inicio de la vigencia de la Carta Política del 91 y con el advenimiento del Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional ha venido pronunciándose en distintas sentencias respecto de este principio de la autonomía funcional. Así, por ejemplo, en la sentencia C543 del año 92, es decir, en los albores de la entrada en vigor de la Carta y dentro de las primeras sentencias que emitiera la Corte Constitucional, se hablaba de que la autonomía funcional es un principio democrático que busca evitar que las decisiones judiciales resulten siendo sujetas a mandatos o a presiones frente al funcionario que las adopta, es decir, frente al juez o magistrado. Y recalcaba la Corte que la sentencia judicial no puede recibir, salvo por supuesto lo que tiene que ver con la posibilidad de ser recurrida por la vía de los recursos ordinarios. En esos primeros pronunciamientos de la Corte se recalcaba la importancia de este principio en tanto llamaba a proteger la decisión judicial, a admitir que únicamente por la vía de los recursos, bien ordinarios, bien extraordinarios, era posible atacar la decisión judicial, pero que por supuesto ella no era sujeta de otro tipo de controles, ni mucho menos que era posible o admisible que se presionara de alguna manera al funcionario judicial. En otra sentencia del año 93, del año siguiente, la C417, la Corte da o presenta una postura que mantendría o que ha mantenido más o menos invariable con el correr de los años y que cimenta lo que es el concepto actual de autonomía funcional del juez. Y allí señala la Corte que la responsabilidad disciplinaria de los jueces y magistrados nunca puede abarcar, nunca puede comprender el campo funcional, es decir, el campo que tiene que ver con la autonomía que se garantiza al juez a la hora de interpretar y aplicar el derecho, según, por supuesto, las competencias que le han sido conferidas por la Carta Política. Por lo tanto, señalaba la Corte que el hecho de que el juez profiera una decisión judicial, una sentencia judicial
en cumplimiento de esa función de administrar justicia, no puede dar lugar, no puede originar ni una investigación ni un proceso disciplinario. Y agregaba que si se comprueba la comisión de un delito en el campo o en el marco de tales atribuciones, la competente para adelantar la investigación sería la justicia penal y no la autoridad disciplinaria. Por supuesto que veremos un poco más adelante que este aspecto debe ser matizado, porque si aceptásemos o si este concepto fuera absoluto, por supuesto que la jurisdicción disciplinaria perdería buena parte de su esencia. Y también debe tenerse en cuenta, por supuesto, que este pronunciamiento lo hace la Corte también refiriéndose al tema de los aforados constitucionales, es decir, los órganos de cierre. Ahora bien, aunado a este concepto de autonomía funcional, la Corte también se ha pronunciado sobre ese concepto ligado a la autonomía funcional y que podríamos comprender y que podríamos considerar como el principio fundamental sobre el que se asienta la autonomía funcional, y es el principio de independencia judicial. El principio de independencia judicial, que es un principio constitucional, que es un principio reconocido en el derecho comparado y que por supuesto es un principio universal en tanto en cuanto es reconocido por los distintos instrumentos internacionales en materia de administración de justicia. Dice la Corte en esta sentencia C285 del año 2016, la sentencia que le dio vía libre al Consejo Superior de la Judicatura, o que imposibilitó, como era la pretensión del acto legislativo 02 de 2015, su eliminación. Indicó allí la Corte que la independencia judicial supone la posibilidad del juez de aplicar el derecho completamente libre de interferencias bien externas o bien internas. Además que es el soporte, el presupuesto del principio de separación de poderes, del derecho de los ciudadanos a un debido proceso y de la materialización de los derechos fundamentales. Es decir, se constituye este principio de independencia judicial en la base para los otros principios que se derivan de la administración de justicia o sobre los que se asienta una administración de justicia en un Estado social y democrático de derecho. Recuerda también la Corte allí que en el derecho comparado la independencia judicial está ligada a otros conceptos fundamentales para un Estado democrático, como son el principio de inamovilidad de los jueces. Los jueces no pueden ser removidos de su cargo salvo que sean sancionados, destituidos, pues en virtud de un proceso disciplinario. Tampoco pueden ser removidos de sus cargos por las decisiones que tomen o por cualquier otra circunstancia que derive de intromisión de los otros poderes. De igual manera, y deben permanecer en sus cargos hasta que lleguen a la edad de retiro forzoso. También el sistema de selección de jueces y magistrados, cómo se eligen los jueces y los magistrados, esto está ligado, por supuesto, a la independencia judicial. En Colombia, pues, tenemos hasta los niveles de tribunal un sistema de carrera judicial que se ha venido construyendo con el tiempo y que viene funcionando y permite que en este momento el acceso a la carrera judicial sea esté fundado en el principio del mérito. Las garantías económicas, tanto en salarios como en prestaciones, como en la dotación, hacen parte también de ese concepto de independencia judicial en la medida en que constituyen el soporte para que los jueces entonces se sientan presionados o limitados por la vía del control que sobre ellos pudiera ejercer el Ejecutivo en virtud de sus salarios o prestaciones o de la limitación para ejercer su función. Y por último, recuerda la Corte
el hecho de tener un control disciplinario al interior de la propia rama judicial también garantiza, como se prevé en el derecho comparado, la independencia judicial. En ese mismo derecho comparado tenemos que el Código Iberoamericano de Ética Judicial garantiza o señala en su principio número 2 que el principio de independencia resulta fundamental de garantizar para todos los jueces de Iberoamérica y define el juez independiente como aquel que aplica el derecho vigente y desde la aplicación del derecho vigente determina cuál es la decisión justa sin recibir influencias bien reales, bien aparentes de factores que resulten ajenos al mismo derecho. Es decir, el juez únicamente debe basarse en el derecho vigente para tomar la decisión o para llegar a la decisión que en justicia estime sea la adecuada sin admisible otro tipo de presiones. Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura que fueron proferidos en Milán en 1985, estos principios básicos sobre la independencia de los jueces aluden en sus principios número 1 y número 4 que debe garantizarse por los estados la independencia de los jueces y que todas las instituciones del gobierno y de otra índole deben respetar y acatar la independencia de la judicatura. Por tanto, el principio número 4 establece que no pueden darse intromisiones que resulten indebidas o injustificadas en los procesos, ni que pueden revisarse las decisiones judiciales de los tribunales. Por supuesto que esta imposibilidad de revisión de las decisiones judiciales de los tribunales se da una vez que se hayan agotado los recursos, que es la única revisión admisible, es decir, la revisión judicial, bien sea por los recursos ordinarios o extraordinarios, y en los países donde es posible que las autoridades administrativas puedan conmutar penas o mitigarlas, pues es algo que también se reconoce en este estándar internacional. Los principios de Bangalore también aluden a la independencia judicial, definiéndola como un requisito previo del principio de legalidad y una garantía para que se pueda hablar de un juicio justo, y señalan que es un deber del juez defender y dar ejemplo de independencia tanto a nivel individual como institucional. En la aplicación de ese principio de independencia, dicen estos principios, el juez debe ejercer su función de forma independiente, partiendo de la valoración que haga de los hechos y de la comprensión de la ley, libre, y vuelve a enfatizar, la proscripción de todo tipo de influencias, instigaciones, presiones, amenazas, bien directas o bien indirectas, que provengan de cualquier fuente o de cualquier razón. También en nuestro hemisferio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también lo ha hecho la Corte, por supuesto, Interamericana de Derechos Humanos en ciertos fallos, se ha pronunciado sobre este aspecto, y en este documento, que es del año 2013, denominado Garantías para la Independencia de los Operadores de Justicia hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas, indicó cómo, de acuerdo al derecho internacional, está prohibido establecer como causal disciplinaria actuaciones relacionadas con el juicio o criterio jurídico que desarrollen los y las operadoras de justicia en alguna resolución. La comisión señala allí que, por un lado, debe hacerse la distinción de que por un lado se encuentran los recursos, por supuesto, de apelación, casación, etcétera, cuyo fin es controlar la corrección de las decisiones del juez inferior, y por otro lado está el control disciplinario, que busca valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez en tanto funcionario público. Esto lo señaló en el caso Apis Barbera contra Venezuela, pero que resulta, y en esto queremos llamar la atención, que es fundamental para la comisión distinguir entre estos dos procedimientos.
pues ello resulta fundamental para garantizar la independencia. Por lo tanto, el desacuerdo del superior con una interpretación del juez inferior no puede de manera alguna transformarse en causa para promover sanciones disciplinarias. Es decir, que no puede establecerse, y en ello enfatizamos, como una falta disciplinaria aquellas que aludan a la decisión, al criterio jurídico que hayan tenido en cuenta los jueces al momento de tomar sus decisiones. Dicho esto, debemos también resaltar que, por supuesto, nuestro ordenamiento jurídico está garantizado por parte de la Carta Política el principio de independencia judicial. Así, por ejemplo, el artículo 228 de la Carta señala que las decisiones de la Administración de Justicia son independientes. El artículo 230, también superior, indica que los jueces en sus providencias solo estarán sometidos al imperio de la ley. La Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Ley 270 del 96, en vigor, establece en su artículo 5, garantiza mejor en ese artículo la autonomía e independencia de la rama judicial, y que la rama será independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia. Proscribe la posibilidad de que los superiores, bien en el orden administrativo o bien en el jurisdiccional, puedan insinuar, determinar, exigir, aconsejar, etcétera, a un funcionario judicial, o en último, imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar el juez en sus providencias. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8, inciso primero, establece también este principio de independencia. Señalado esto, entonces hemos de decir que el problema para la jurisdicción disciplinaria de la mano de estos preceptos, por supuesto, de obligatorio acatamiento, está en analizar hasta dónde puede llegar esa autonomía. Es un problema fundamental que atraviesa el derecho disciplinario judicial. El derecho disciplinario judicial, a diferencia del derecho disciplinario administrativo, tiene en nuestro concepto un rasgo activo, un rasgo esencial, y es que en él nos referimos al derecho disciplinario judicial, está inmersa, está implicada la independencia judicial. Y por lo tanto, eso hace que en materia de derecho disciplinario judicial debe mirarse con especial cuidado y de la mano, se reitera, de estos mandatos superiores, las condiciones y las circunstancias en las que es dable, es posible, si es posible, adelantar procesos disciplinarios a los jueces, a los fiscales, a los magistrados, cuando lo que se cuestione sea el contenido de una decisión judicial. Ese es el problema en el que derivamos cuando hablamos de esta situación. Y como lo señalábamos al inicio, en todos estos 20, casi 30 años de vigor de la Carta Política, y por lo tanto también de recorrido de la jurisdicción disciplinaria, ha sido un aspecto problemático recurrente y que ha escalado en distintas ocasiones hacia nuestro Tribunal Constitucional, el de analizar si la jurisdicción disciplinaria puede adelantar procesos disciplinarios, se reitera, cuando lo que se cuestiona es el contenido de las decisiones. Eso ha implicado que en muchas ocasiones, en todos estos años, la Corte, por la vía de la acción de tutela, haya dejado sin efecto sanciones o decisiones que ha tomado la jurisdicción cuando ha considerado que en ellas se rebasaba la posibilidad del control disciplinario o que aludían a interpretaciones razonables de los jueces que no eran sujetas de control disciplinario.
Así, por ejemplo, en la sentencia C74 de 2017, tenemos unos planteamientos muy importantes de la Corte en este caso, al señalar que el régimen disciplinario no puede ser un instrumento de retaliación ni de intimidación de los operadores de justicia, que el ejercicio de las potestades jurisdiccionales no se puede castigar en función de intereses que resulten ajenos a la función judicial, que la independencia judicial, como principio, como lo acabamos de ver, exige que estén suficientemente precisados y que sean absolutamente claros cuáles son los motivos que dan lugar a la separación del cargo o a la aplicación de correctivos o penalidades de parte o a los jueces. En segundo lugar, que esos procesos disciplinarios que se adelanten tengan todas las garantías propias del debido proceso y que el sistema sea administrado por una autoridad independiente, competente e imparcial. Realmente aquí el problema al que aludimos, por supuesto, es el primero de los que señala acá la Corte, y es si es razonable que pueda ser separado o sancionado un juez cuando lo que se cuestiona es el contenido de su decisión. Y en otra sentencia ya del año 2018, la T450, en una decisión en que la Corte Constitucional dejó sin efecto una sanción disciplinaria que se había hecho a un juez de la República, consideró o habló la Corte de que existía una tensión constitucional, una tensión que se da entre, por un lado, el hecho cierto de que, por supuesto, los jueces deben tener un control disciplinario, y me faltaba como servidores públicos que somos, como servidores que ejercemos una función pública, de ser controlados. Y por otro lado, esa tensión se expresa, según la Corte, en poder desarrollar ese control, pero en respetar a su vez el principio de autonomía e independencia judicial. Ello por cuanto en esa misma decisión la Corte recuerda que por mandato del artículo 196 del CDU, los jueces no son susceptibles de control disciplinario, porque allí se define, en el artículo 196 se define, como lo veíamos acá, perdón que la pasé, se define qué es falta disciplinaria. Solo se origina la falta por incumplir deberes legales o constitucionales incompatibles con los principios de la administración de justicia, y esa infracción además debe causar un daño conforme al principio de antijuridicidad y ser culposa o dolosa en la medida en que está absolutamente proscrita la responsabilidad objetiva en materia disciplinaria. Y entonces pasamos a la pregunta siguiente, y es que si es realmente disciplinable en este escenario la decisión judicial, ¿podemos adelantarle procesos disciplinarios a los jueces cuando lo que se cuestiona es el contenido de las decisiones, la interpretación o la aplicación del derecho que en el caso concreto ha hecho un juez, un fiscal o un magistrado? Frente a esa pregunta, que no es fácil, por supuesto, aludimos que es una pregunta compleja, como lo ha reconocido la misma Corte en estas decisiones. En esta T450 señalaba que los jueces no son susceptibles de control disciplinario por las opciones hermenéuticas que asuman en el marco de su ámbito funcional. Es decir, se garantiza allí la autonomía e independencia judicial. Pero esta regla no es absoluta. Y aquí está entonces parte de la respuesta. Por supuesto que sí se puede disciplinar a los jueces en algunos supuestos límite por el contenido de las decisiones, pero ello debe seguir la pauta que aquí mismo se expresa. Esto es que el legislador ha buscado un máximo de protección a la autonomía y un mínimo de injerencia disciplinaria en materia interpretativa. En ese mismo sentido, entonces, al controlar
disciplinariamente a los jueces, no puede extenderse ese control, dice la Corte, al ámbito funcional, es decir, al contenido de las decisiones y providencias. Pero, como lo indicábamos ahora, es un principio que, por supuesto, admite excepciones, porque pensar en lo contrario supondría entonces que, aún frente a decisiones manifiestamente ilegales, manifiestamente contrarias a derecho, entonces no sería plausible el control disciplinario. Por supuesto que la excepción, como lo dice aquí la Corte, es la existencia de escenarios de auténtica desviación en el ejercicio de la función pública. Y aquí viene el problema o el núcleo del problema que hemos venido señalando. ¿Cómo definimos y cómo se define y cómo se entiende cuando estamos frente a supuestos de auténtica desviación en el ejercicio de la función pública? Hay casos, por supuesto, que resultan sencillos cuando, como por ejemplo, estamos frente al sorprendimiento de un funcionario judicial en una situación flagrante de un acto de corrupción. Serían casos absolutamente sencillos, o frente a decisiones prevaricadoras que no admiten ningún debate, como por ejemplo, pensemos en un supuesto de un juez que por la vía de una acción de tutela decidiese él mismo emitir la resolución que le pensiona a un servidor público, él mismo allí en la sentencia hacer la liquidación y señalarle a la entidad de pensiones de cuánto debe ser la mesada que debe entregarle o que debe pagarle al servidor, haciendo él su particular interpretación y haciendo todo el ejercicio de la cuenta o la liquidación. Pues esto es un caso, o serían casos relativamente sencillos en los que fácilmente podría advertirse una abierta desviación o una manifiesta contrariedad con la ley. Pero por supuesto que existen muchos otros supuestos en los que el concepto de estar ante un prevaricato es problemático, en los que no existe claridad para pregonar que el servidor judicial ha podido incurrir en esa conducta. Y aquí queremos entonces detenernos en esta parte final de la presentación, como les indicaba, para mirar el caso paradigmático que genera conflictos o que genera, más que eso, complejidades en materia del derecho disciplinario judicial. Y es cuando a un juez se le atribuye la presunta incursión en una falta gravísima, como está definida en el actual Código Disciplinario, y es la falta del inciso o del numeral primero del artículo 48. Esto es cuando se le atribuye al juez el que presuntamente ha incurrido o ha actualizado con su comportamiento la descripción que haga el tipo penal o que hace el Código Penal en el tipo de prevaricato, es decir, la incursión objetiva en una conducta prevaricadora. En esos casos, se hace especialmente compleja la imputación porque la sede penal y la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia así lo ha enseñado durante muchas décadas, y es que el tipo de prevaricato y concretamente la prevaricación judicial o el prevaricato judicial es complejo en sede penal, particularmente la prueba del dolo en el prevaricato resulta compleja, y si ello lo es en la sede penal, más aún lo será también en la sede disciplinaria. Y surgen entonces interrogantes
que se relacionan directamente con conceptos que también son fundamentales al derecho disciplinario, como es la autonomía del derecho disciplinario frente al derecho penal, autonomía que ha sido reconocida en distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, pero que el reconocimiento de la autonomía del derecho disciplinario no nos soluciona el problema en nuestro concepto. ¿Y cuál es el problema? El problema es la posibilidad cierta y que se ha presentado de tener decisiones contradictorias en estos supuestos. Vale decir que la justicia penal considere que no ha existido prevaricato del juez, es decir, que la decisión que se tilda de tal no lo era, que resultaba una interpretación plausible o una decisión que aún siendo una decisión errónea no comporta la incursión en el tipo de prevaricato, que aún siendo una decisión desacertada no resulta manifiestamente contraria a derecho. Y sin embargo, en esos casos, ya ha ocurrido, la jurisdicción disciplinaria termina por ese mismo hecho sancionando al juez e imponiéndole lo que es la sanción propia de una atribución de una falta gravísima de las definidas o como la definida en el numeral primero del artículo 48. Esto es que la sanción a imponer es la destitución y una inhabilidad superior a los 10 años. En ese caso, entonces, se presenta evidentemente una incoherencia del sistema jurídico que, en nuestro concepto, y estando en este escenario, por supuesto, académico, consideramos que no se puede soslayar o no se puede estimar resuelta simplemente bajo la alusión a la autonomía del derecho disciplinario. Este problema que ha permanecido en el tiempo y que ha sido objeto pues, de polémicas académicas y judiciales, cobra especial importancia en el último tiempo a partir de la interpretación o de la jurisprudencia que ha venido construyendo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en tanto órgano de cierre en materia penal en nuestro país, al ir afianzando una postura que, aunque ha tenido algunos matices, se viene consolidando en distintas decisiones en el sentido de señalar que el prevaricato, además de lo que ya había dicho la Corte, exige la acreditación de un ánimo corrupto. Es decir, que aparte del dolo propio del tipo, debe acreditarse un ánimo corrupto en el servidor, en este caso en el juez. Estamos hablando de prevaricación judicial. Y este problema, estimamos, no se soluciona ni siquiera con el desarrollo o el postulado que trae el nuevo Código General Disciplinario que, aunque hace una reorganización de las faltas gravísimas y intenta darle solución a este problema, concretamente en los artículos 63 y 65 del Código General Disciplinario, pues en nuestro concepto no puede llegar a la eliminación de la problemática, porque sigue manteniendo esta codificación la posibilidad de atribuir a un juez la incursión en el tipo objetivo de prevaricato y de allí seguir y además tener esto como una falta gravísima. Ahora bien, decíamos que la Corte entonces, la Sala Penal de la Corte, en su sentencia 39538 de 2014, es esta la sentencia que inicia esta nueva visión del prevaricato. Y es en esa, o se asienta esa interpretación sobre los conceptos de intangibilidad e inviolabilidad de las decisiones judiciales. A partir de considerar la Corte la intangibilidad de las decisiones judiciales, es decir, que se trata, que no pueden ser
atacadas por la vía penal las decisiones judiciales, que no pueden ser disciplinados los jueces por las decisiones que toman, penalizados los jueces, está hablando acá de derecho penal la Corte, y sobre todo que ellos se debe entender esa intangibilidad de las decisiones judiciales, ese no poder atacarlas o cuestionarlas mejor en sede penal, comporta una prerrogativa no personal, sino una prerrogativa institucional en favor de la administración de justicia y del equilibrio y separación de poder. Es decir, no es un privilegio de los jueces, no se puede ver como un privilegio de los jueces el hablar de intangibilidad de las decisiones judiciales, sino que es un privilegio institucional a favor de la administración de justicia, del equilibrio y de la separación de poderes, porque aceptar lo contrario supondría el peligro de que otros poderes entraran a afectar la independencia garantizada a los jueces. Pero además es una consecuencia, cuando se habla de altas cortes, de la función de órgano límite que tienen estas corporaciones. Y una garantía derivada, dice la Corte, de aplicar los principios de seguridad jurídica, confianza en las decisiones, cosa juzgada y autonomía e independencia se subraya en el ejercicio de la función jurisdiccional. Por lo tanto, cuando los magistrados eligen o optan una solución a un problema jurídico o toman decisiones que impliquen salvamentos de votos, nulidades, revocatorias de decisiones mayoritarias, en esos casos, o aún cuando toman una decisión equivocada, dice la Corte, no es admisible que se hagan juicios de ilicitud, sino únicamente cuando se comprueben actos de corrupción. Y por ello, en esa misma decisión, precisó que la inviolabilidad de las decisiones y la intangibilidad de las decisiones judiciales comprende tres aspectos. Por un lado, cubre exclusivamente las decisiones que se profieran en ejercicio de la función. Por otro lado, no constituye inmunidad ni genera impunidad por actos delincuenciales que puedan cometer los jueces y no excluye controles jurídicos y judiciales como por ejemplo las acciones de revisión o de tutela. Pero el amparo o la garantía de que las decisiones judiciales son inviolables y son intangibles se relativiza cuando se esté ante actos, dice la Corte, de comprobada e indiscutible corrupción. Por lo tanto, no es que los jueces sean totalmente irresponsables a la hora del proferimiento de sus decisiones. Y la Corte también señala en esta misma decisión del 2014 que abre toda esta línea sobre el llamado ánimo corrupto en el prevaricato, puntualiza que esa conceptualización que hace frente a los órganos de cierre, frente a las altas cortes, también aplica para los jueces y los magistrados de tribunal. Simplemente que aparte de esas reglas que deben cumplirse para que se tenga como intangible e inviolable la decisión judicial, ellos deben, además de eso, por virtud del deber de acatamiento del precedente, tienen la carga de expresar cuando se aparten del criterio señalado por las altas cortes, pero que en cualquiera de los dos casos solamente podrá generar responsabilidad penal si la decisión está fundada en razones de corrupción. Esto es muy importante porque, como vemos allí, la Corte acoge un criterio amplio frente o de protección de la decisión judicial, en la medida en que también para órganos que no somos límite, para jueces y magistrados de tribunal, se puede inclusive disentir del precedente siempre y cuando la carga argumentativa o se cumpla con la carga argumentativa que por supuesto será mayor.
pero en ese caso solamente podrá penalizarse una decisión de esta si se comprueba corrupción. Ahora bien, todas las decisiones respecto a las cuales quepa discusión sobre el acierto o la legalidad o las diferencias de criterio, las interpretaciones o aún las equivocaciones, pero que aparezcan despojadas de ánimo corrupto, no podrán ser objeto de reproche penal. ¿Y qué entiende la Corte por finalidad corrupta? En decisiones posteriores como estas que citamos acá, la 52545 de 2018 y la 51997 de 2019, las dos por supuesto en la Sala Penal, se establece que en el prevaricato judicial, además de acreditarse el dolo, como lo decíamos, debe demostrarse esa finalidad corrupta, entendiendo por acto corrupto cuando en el ejercicio de la función judicial no se respeta el interés general. Para ello, echa mano de la definición que hace las Naciones Unidas de corrupción, caracterizándola como el abuso del poder, del cargo o la autoridad pública para el beneficio privado por medio ya sea del soborno, de la extorsión, de la venta de influencias, el nepotismo, el fraude, tráfico de dinero y de falco. Es decir, que, y esto es importante también ponerlo en resalto, que no hablamos de corrupción únicamente cuando, o no podemos entender como acto corrupto simplemente la consideración o la tradicional de que se refiere a recibir dádivas como contraprestación a alguna decisión, sino que acto corrupto implica también, por ejemplo, actos de nepotismo, actos movidos o decisiones del juez que hayan estado fundadas no en la aplicación del derecho, sino en algún tipo de favorecimiento o beneficio privado que no necesariamente sea estimable en principio económicamente. También en una decisión del año 2015, en el medio de estas dos que hemos señalado, resulta muy importante un salvamento de voto en esta decisión 46688 del doctor Eugenio Fernández Carlier, en el que, siguiendo por la línea de la providencia de 2014, de la que había sido su ponente, resaltó cómo en el acto legislativo 02 de 2015, que modificó el artículo 178A superior, se puede hablar de que el constituyente quiso privilegiar la función judicial, blindar la independencia y la autonomía de los jueces para que estos no fueran cuestionadas en sede penal por la simple disparidad de criterios, y que ello supuso un enriquecimiento del ingrediente subjetivo del injusto del prevaricato por acción cuando se trate de actuaciones de magistrados de las altas cortes o de magistrados de tribunal, jueces y fiscales de todos los órdenes, en procura, dice, de este salvamento de garantizar la autonomía e independencia de esos funcionarios en el cumplimiento de sus funciones. Entonces aquí hemos querido hacer esta reseña, por supuesto muy apretada por los límites de tiempo que tenemos aquí, de lo complejo que resulta en sede penal la definición y la determinación de los supuestos de prevaricato judicial y la forma como la Corte ha venido ampliando la comprensión del ingrediente subjetivo del injusto del prevaricato por acción para por esa vía blindar o garantizar los principios de independencia y autonomía judicial. Por supuesto que la Corte lo hace sobre el hecho de considerar que la modificación que introdujo el acto legislativo 02 de 2015 en materia de decisiones de altas cortes, en el artículo 178A, impacta al conjunto de las demás instancias y permite comprender que un prevaricato no puede entenderse simplemente como el proferimiento de una decisión ilegal por parte de un juez, sino que esa decisión debe estar revestida de un ánimo corrupto que no se puede entender únicamente como la
recepción de alguna dádiva, sino en general como un desvío en los términos que lo entiende, por ejemplo, las Naciones Unidas. Esto nos pone de presente que siendo así de complejo en la sede penal y sin desconocer, por supuesto, la autonomía del derecho disciplinario, resulta problemática la imputación en algunos, y aclaramos, en algunos supuestos límite de esta falta gravísima del artículo 48, numeral primero a los jueces, que ello supondría un supuesto complejo de disciplinamiento de la decisión judicial y que, dado que en ello se involucran los principios de independencia y la autonomía garantizada constitucionalmente a los jueces, debe la jurisdicción analizar esta problemática, que repito, es una problemática no cerrada y que nos lleva a las siguientes conclusiones que queremos presentar a ustedes simplemente para el debate, porque en nuestro concepto es un problema que resulta insoluble, que es una problemática en la que se involucran valores esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho y que por lo tanto siguen siendo complejos por la forma como está organizado en nuestro sistema jurídico las relaciones entre el derecho disciplinario y, por ejemplo, el derecho penal. Como conclusiones de lo que hemos presentado, entonces podemos señalar que por la vía del control disciplinario puede afectarse gravemente la independencia judicial. Ese es un peligro que ponen de presente los distintos instrumentos y la misma Corte Constitucional, que resulta problemática para la independencia y autonomía judicial la imputación de la falta gravísima del numeral primero del artículo 48 en algunos supuestos, cuando se alude al tipo de prevaricato judicial, que esa problemática en nuestro criterio no tiene efectiva o no logra solucionarse a pesar de los buenos propósitos del Código General Disciplinario, que resulta complejo disciplinar la decisión judicial o disciplinar el contenido de las sentencias judiciales, que analizando, o que se debe analizar y se deja como elemento para el debate, algunos modelos que en el derecho comparado, por ejemplo, establecen la prejudicialidad penal en supuestos como estos, para evitar que el sistema jurídico llegue a soluciones que resulten contradictorias, esto es, por un mismo hecho, absorbiendo en derecho disciplinario y sancionando en penal o viceversa. Y también plantea la necesidad de construir por parte de jueces y empleados judiciales ahora un estatuto disciplinario judicial que pueda, a partir del análisis de estas especificidades, plantear unas posibles soluciones a este problema. Yo les agradezco hasta aquí mi presentación y voy a concederle la palabra a la doctora Mari Lucero Novoa. Muchas gracias, Rolando, por su muy clara explicación acerca de este tema tan importante. Vamos al espacio de acción, doctor Bolaños. Primera pregunta. ¿Cuáles son los límites de la autonomía funcional de los jueces? Bueno, como lo mencionábamos, esos límites siguen siendo difíciles de establecer, porque como vimos, la Corte Constitucional establece que la autonomía funcional va o protege todas aquellas decisiones proferidas por los jueces de la República en el ejercicio de su función de administrar justicia. Por supuesto, decisiones al amparo del respeto por el ordenamiento jurídico. Y habla la Corte de que se excluyen aquellos escenarios de auténtica desviación por parte del juez. Como decíamos ahora, doctora Mari, lo complejo es determinar cuáles son los escenarios de auténtica desviación. Y entonces
tenemos unos casos sencillos cuando la decisión es abiertamente ilegal, cuando hay flagrancia, por ejemplo, y sorprenden en flagrancia a un servidor judicial, casos que serían muy sencillos desde esta óptica. Los más complejos resultan, en nuestro criterio, doctora Mari, de aquellos en los cuales se discute la solución que un juez ha podido dar a un debate jurídico y que a posteriori se observa como ilegal o como contrario al precedente, por ejemplo. Entonces allí es donde resulta complejo, porque los jueces en algunas ocasiones pueden señalar que ellos se pueden separar del precedente, y ello ha sido admitido por los órganos de cierre siempre y cuando se cumpla con una carga argumentativa. Determinar si esa carga argumentativa fue suficiente es problemático en sede disciplinaria. Sí, y también, por supuesto, si es problemático, y es nuestro punto, si es problemático determinar en sede penal si estamos en algunos casos ante una decisión prevaricadora por parte de los jueces, pues también ese problema se mantiene insoluble en sede disciplinaria. Máxime si la imputación que estamos haciendo en sede disciplinaria está ligada a la imputación penal, es decir, si estamos hablando también del tipo de prevaricato. Entonces, los límites en teoría están dados por no incurrir en el delito de prevaricato, es decir, el juez se le garantiza la interpretación libre o la interpretación mejor solamente basada en la ley y en el respeto al precedente. Se garantiza que el juez pueda tomar decisiones independientes y que nunca transgredan el ordenamiento jurídico, vale decir, no incurran en un delito de prevaricato. Pero la definición de los supuestos en que estamos ante esa conducta penal son las que resultan en algunos supuestos, como lo hemos dicho, problemáticos. ¿En qué casos es posible para el juez disciplinario revisar una decisión judicial? Muy buena pregunta. Nosotros en la praxis del derecho disciplinario nos encontramos con la siguiente situación. Los ciudadanos y los abogados, hay que decirlo lamentablemente, o algunos abogados, tienen la perniciosa costumbre de acudir a la jurisdicción disciplinaria buscando que allí se revivan debates que sean, vale decir que ante una decisión adversa buscan acudir al juez disciplinario para que allí se vuelva a analizar algo que se analizó en el proceso. Esos supuestos, la jurisprudencia de la sala disciplinaria de manera pacífica y reiterada los excluye ipso facto del control disciplinario. Es decir, cuando lo que se pretende es que revivir un debate que se debió haber dado en el proceso, como cuando, por ejemplo, un abogado obvió la presentación de un recurso que le hubiera permitido acceder a la segunda instancia para que se debatiera un aspecto jurídico o un aspecto de inconformidad, y pretende que por la vía del proceso disciplinario se censure su incuria. Esos casos generalmente o son absolutamente o son no disciplinables, porque ello significaría la intromisión en el trámite de los procesos. Ahora bien, ello no obsta para que si un juez tomó una decisión que acredite como manifiestamente contraria a derecho y no se hallan en el proceso interpuestos los recursos, ella no puede ser objeto de control disciplinario, porque la acción disciplinaria, por supuesto, es oficiosa y no está condicionada por la no interposición de los recursos, pero son casos en los que deberá acreditarse que la decisión de la que se habla sea ostensiblemente contraria a derecho. Entonces, esos primeros supuestos, repito, aquellos en los que lo que simplemente se busca es revivir un debate que debió darse en el proceso en la jurisdicción ordinaria, son casos en los que no es posible o que no tiene la posibilidad de avanzar en sede disciplinaria. Cosa distinta o también ocurre cuando lo que se cuestiona es simplemente la opción que ha tomado un juez frente
a la posibilidad que tenía de optar por una u otra solución, es decir, casos en los cuales, por ejemplo, existe la jurisprudencia tiene dos posturas o la postura asumida por el juez resulta debidamente sustentada o se tomó al interior de una decisión en la que, en una audiencia pública, en la que había unas determinadas circunstancias que permitían al juez optar por una u otra alternativa. Esos serían los casos, doctora Mari, que podemos considerar casos no problemáticos. Y los casos en los que sí las investigaciones disciplinarias normalmente avanzan en casos de jueces son aquellos procesos en los que ya no se cuestiona simplemente una opción o una decisión de trámite o de fondo por la valoración que haya podido hacer el juez, sino cuando ya abiertamente se señala que el juez tomó una decisión ostensiblemente ilegal, por ejemplo, en sede de tutela, cuando desconociendo todo el precedente se pretende obviar un proceso contencioso para conceder algunas prestaciones sociales, ¿cierto? Que reiteradamente la Corte ha dicho que no se pueden tramitar por la sede de tutela. Esos escenarios de evidente desviación son los que normalmente avanzan en la sede disciplinaria y también son, doctora, los más problemáticos, como lo señalábamos hace un momento. Tercera pregunta. ¿Cuáles serían ejemplos de decisiones judiciales no susceptibles de control disciplinario? Bueno, como lo adelantábamos un poco anteriormente, aquellas en las que sean proferidas o frente a las cuales mejor lo único que se cuestiona fue una de las opciones posibles que tomó el juez. Otra, las decisiones en el trámite de los procesos en los que cabían recursos y la decisión que se cuestiona no es abierta o ostensiblemente ilegal. Vale decir como en algunos casos, como en un proceso civil que se libra un mandamiento de pago, en un proceso en el que se negó una prueba y se tenía la opción por parte de los sujetos procesales de recurrir esa decisión porque admitía recursos, ¿cierto? Y luego se va a pretender en un proceso disciplinario decir que el juez no podía negar esa prueba o que estaba mal negada esa prueba. Esos son, digamos, algunos ejemplos donde normalmente no es admisible o no resultaría admisible un cuestionamiento en sede disciplinaria, salvo, y eso lo pongo una y otra vez de presente, que existan elementos en el proceso disciplinario que, como lo dijo la Corte, revelen un ánimo corrupto, un ánimo que haya estado detrás de la decisión y que, con base en algún elemento de juicio, permita orientar en ese sentido la investigación disciplinaria. Nuestro agradecimiento especial al doctor Luis Rolando Franco por su valiosa y clara explicación sobre la autonomía funcional en el derecho disciplinario, donde se abordó teóricamente los límites funcionales de los servidores judiciales y la relación entre la garantía de independencia judicial y el cumplimiento de derechos fundamentales frente a la falta disciplinaria. En razón a esto, el sistema jurídico ha establecido mecanismos procesales tales como recursos o acciones que pueden conducir a que su superior revise lo actuado en el ámbito de su propia autonomía funcional según su jurisdicción y competencia. Y a propósito del tema de hoy, también expuesto por nuestro formador, el doctor Molano, nos despedimos con la frase del filósofo francés Montesquieu: todo poder que no tenga límites no puede